¿Alguna vez se han preguntado por qué mi madre guardaba el agua de las papas hervidas para lavar los pisos? ¿O por qué pasaba toda una noche remendando un par de calcetines que cualquier persona moderna tiraría a la basura? Hoy, la gente gana miles y todavía vive con miedo a la próxima cuenta. Pero a los 65 años, yo vivo con menos de 4.000 pesos al mes y no me falta absolutamente nada. El secreto no está en lo que gano, sino en lo que sé. Hoy abro el cuaderno de Doña Benedita para mostrarles cómo ser verdaderamente libres. Tenía 32 años cuando la fábrica cerró sus puertas. Aquella mañana, el gerente reunió a 200 trabajadores en el patio de cemento, bajo un sol que ardía como si quisiera quemar la noticia antes de que llegara a nuestros oídos. Yo había pasado 11 años dentro de esas paredes de lámina, ensamblando piezas de plástico en una línea que nunca se detenía. Mi cuerpo conocía cada movimiento, cada vibración de la máquina, cada olor a resina quemada que se adhería a mi uniforme. Cuando dijeron que la producción se trasladaba a Asia, no fue una sorpresa, fue una sentencia. Recuerdo que mi marido, que en paz descanse, llegó a casa esa noche con su propia carta de despido en el bolsillo. Ambos desempleados, una hija de 14 años, una casa con hipoteca y un miedo que hacía que el corazón me golpeara como un pájaro atrapado. Pero fue mi abuela, doña Benedita, quien llegó a casa 2 días después con un cuaderno gastado, sus páginas amarillentas por los años, sus márgenes llenos de anotaciones en tinta azul desteñida. Mija, me dijo con aquella voz ronca de quien ha fumado cigarrillos caseros toda su vida. Tu madre no aprendió de mí y tú tienes que aprender, porque esto que está pasando ya lo hemos vivido antes. Ese cuaderno se convirtió en mi salvavidas. Aquellas páginas no hablaban de meditación o de minimalismo. No hablaban de ser feliz con menos por ideología. Hablaban de supervivencia, de ingenio brutal, de la diferencia entre tener nada y saberlo todo. El primer invierno sin salario fue el más duro. Recuerdo la madrugada en que mi marido y yo contamos monedas en la mesa de la cocina, bajo la luz de una vela que yo misma había hecho. Aquella fue la noche que aprendí la primera lección. La grasa no es basura, es dinero líquido. En el cuaderno de Doña Benedita, la receta estaba escrita con precisión. Guardar toda la grasa de cocinar, mezclarla con ceniza del fogón, añadir agua de lluvia y cal, dejar reposar 3 días. Ese jabón, que costaba casi 300 pesos en el mercado, lo hacía yo por menos de 30. El proceso tomaba tiempo, claro. Mis manos olían a ceniza durante horas. La mezcla salpicaba mis brazos de manchas blancas. El vapor del proceso me hacía toser. Pero cada barra que producía era dinero que no tenía que gastar. Ese primer mes hicimos 60 barras. Las vendí en la iglesia, en las casas de los vecinos, en el mercadillo. Con ese dinero compramos frijoles. Doña Benedita escribía todo en su cuaderno. No le importaba la belleza de la letra, solo la precisión de la información. En esos primeros meses de crisis viví conforme a sus páginas. El segundo truco llegó cuando mi marido cazó un conejo en los campos cercanos.
En la cocina, mientras destazaba el animal sobre una tabla de madera oscurecida por el tiempo, sentía aquella mezcla de culpa y gratitud que caracteriza la supervivencia real. Doña Benedita me enseñó la verdad de la comida sin desperdicio. Cada parte tiene valor. La carne para guisados, los huesos para caldos que herviría durante horas, hiriendo las ollas de aluminio hasta que el caldo se volviera translúcido y gelatinoso. Ese caldo, cuando se enfriaba, se convertía en gelatina pura, lleno de colágeno, que añadía a las sopas que mis dedos rasguñaban de las paredes internas de las ollas. Los órganos pequeños, los que muchos tiran, son los más nutritivos. Los pulmones, el corazón, el hígado, van a los guisados de fiesta, a los que cocinaba cuando teníamos algo que celebrar. La piel, raspada y cocida lentamente, se volvía una delicadeza suave como la mantequilla. Ni un miligramo se desperdiciaba. Pero lo que más me marcó fue descubrir los huesos de res. Mi vecina, que trabajaba en una carnicería, me guardaba los que otros descartaban. Huesos grandes, nudosos, que contenían médula roja. Con estos preparaba caldos que duraban 3 días completos, que yo distribuía entre familia y amigos. El aroma llenaba la casa de una forma que el dinero no podía comprar. Olor a abundancia, a cuidado, a generaciones que sabían cómo vivir. Esos huesos costaban prácticamente nada, tal vez 30 pesos por bolsa, pero el valor que extraía de ellos era incalculable. Mi hija creció fuerte con esos caldos. Mis huesos, después de años de trabajo en la fábrica y los primeros años de estrés severo, se fortalecieron. El médico me preguntaba cómo tenía unos huesos tan densos a mi edad. Yo sonreía, pero la verdad estaba escrita en el cuaderno de doña Benedita. Durante ese primer año, también descubrí el valor de la ropa. Mi abuela escribía sobre esto con una seriedad que rayaba en la obsesión. Cuando mi marido rompió el talón de una media, yo preparé la aguja. No para desecharla, sino para lo que ella llamaba remiendo invisible. Bajo la luz del queroseno, con los lentes viejos que heredé de mi tía, pasé más de 1 hora entrelazando fibras. La técnica es simple, pero demanda paciencia absoluta. No atraviesas toda la tela, sino que tiras el hilo a través de las fibras del tejido roto, creando una unión invisible desde el lado correcto. El resultado es un remiendo que nadie puede ver. Hice esto con calcetines, con camisetas, con las toallas que habían perdido su grosor original. Algunos remendos los hice 10, 15 veces. Una prenda que alguien moderno hubiera descartado a la basura servía para años más. Cuando finalmente se convertía en un trapo, lo usaba para limpiar o lo deshilachaba para hacer fibra de relleno. El cuarto truco era el agua. Doña Benedita había vivido años en una región donde el agua era escasa y sus métodos de captura eran obsesivos. En el patio trasero, bajo la lluvia de la temporada, construimos un sistema simple. Techos de lámina corrugada que vertían agua hacia canaletas hechas de tubos cortados a la mitad, que descargaban en depósitos grandes barriles de 200 litros que conseguimos de una fábrica cercana. Esa agua, aunque clara y fresca al caer del cielo, la filtraba yo a través de tela y arena antes de usarla en el huerto. Para el resto,
para fregar pisos, para lavar ropa, para mojar las plantas, el agua de lluvia era oro puro. Un mes lluvia abundante nos proveía de todo lo que necesitábamos. Los meses secos, cuando el agua de lluvia no llegaba, aprendí a reutilizar la del primer enjuague de ropa, el agua que usaba para fregar, que volví a usar para otra cosa. El quinto truco era la conservación. Doña Benedita dedicaba páginas y páginas a las formas de preservar. En las épocas de abundancia, cuando los jitomates se daban tan generosos en el huerto que no podíamos comer ni una décima parte, hacía salsa que vertía en botellas de vidrio, hervidas a baño María durante horas. El vapor caliente llenaba la cocina, nublaba los espejos, hacía que el agua de las paredes goteara lentamente. Las botellas, selladas con calor, podían durar años. En octubre y noviembre, cuando la cosecha de calabazas y chayotes era abrumadora, hacía conservas, encurtidos, mermeladas, frutas en almíbar. Una bicicleta de carbohidratos conservados podía alimentarnos durante semanas de escasez. Mi vecino, que ganaba 5.000 pesos al mes como contador, me preguntaba cómo tenía comida para dar cuando llegaban sus visitas inesperadas. «Es planeación», le decía yo, mientras abría una botella de salsa que había hecho 2 años atrás. Él ganaba tanto dinero, pero vivía con miedo. Su coche era nuevo, pero dormía mal. Su casa era grande, pero no podía comer tranquilo. Yo tenía menos de 200 pesos en la cartera, pero dormía profundamente. Permítanme hacer una pausa aquí para decirles algo importante. Durante todos estos años, el cuaderno de Doña Benedita ha sido mi brújula. En este momento, tengo compilado todo lo que ella escribió, todo lo que aprendí, en un libro electrónico que cubre cada aspecto de esta vida de verdadera libertad. Está en el comentario anclado abajo. Si están viviendo como yo viví en esos primeros años de despido, con miedo en el pecho cada vez que suena el teléfono, ese libro es para ustedes. No es un libro sobre cómo ser feliz siendo pobre. Es un manual de supervivencia que funcionó para mí y para cientos de personas que lo han usado. Volviendo a la historia, el sexto truco cambió mi forma de pensar sobre el espacio. Teníamos un patio trasero de 15 metros cuadrados. Doña Benedita mostraba cómo plantas crecían en botellas cortadas, llantas viejas, cajas de madera. El espacio no es obstáculo, escribía, es solo diseño diferente. Comencé a cultivar en recipientes, frijoles trepadores en estructura de bambú, tomates cherry en botellas colgantes, hierbas en latas viejas pintadas con cal. En 3 meses, ese patio producía 30% de verduras. Cada mañana revisaba plantas, quitaba plagas con los dedos, regaba con agua cosechada. Ese trabajo era mío y cada tomate que cosechaba no tenía que comprarlo. El séptimo truco era el trueque. En el mercadillo local descubrí que las personas poseían lo que yo necesitaba y yo tenía lo que querían. Mi vecina de la carnicería me daba huesos descartados. Yo le daba jabón casero y conservas. Una mujer 3 casas arriba necesitaba quien cuidara a su gato. Yo lo cuidaba, ella me daba harina y productos comprados a granel. Un joven reparaba cosas eléctricas. Le llevaba comida a cambio de reparar radio y ventilador. El dinero casi no circulaba, pero la abundancia sí. Este sistema me permitía acceder a lo que nunca podría comprar. El octavo truco era la luz.
Durante años, antes de tener acceso a electricidad confiable, viví con queroseno y velas. El queroseno era más barato que las velas y la luz era más estable. Recuerdo el olor intenso, casi intoxicante, del queroseno encendido. La forma en que la llama anaranjada proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. Aprendí a hacer mis propias velas con grasa de animal, con cebo que yo misma procesaba. Eran velas oscuras que despedían un olor animal que no era desagradable, sino ancestral. Luego, cuando finalmente llegó la electricidad a nuestra zona, fue como descubrir el fuego de nuevo. Pero incluso entonces usaba la luz eléctrica solo cuando era absolutamente necesario. El queroseno seguía siendo mi compañero nocturno, el que hacía que mis noches costaran centavos. El noveno truco fue también el más duro psicológicamente. Doña Benedita lo llamaba la regla de 48 horas. La idea era simple pero brutal. Si algo se rompía, si algo dejaba de funcionar, no lo reemplazaba inmediatamente. La daba 48 horas para asegurarme de que realmente lo necesitaba. Pasé esas horas usando sustitutos, improvisando, encontrando otras formas. Muchas veces, pasados los 2 días, descubría que no lo necesitaba en absoluto. Mi cepillo de dientes se gastó. En lugar de comprar uno nuevo inmediatamente, pasé 2 días usando un palo que rasguñé con un cuchillo y humedecía con agua y sal. Luego de esos 2 días, descubrí que mis encías estaban más sanas. Continué haciéndolo. Mi licuadora se rompió. En lugar de reemplazarla, pasé 2 días moliendo manualmente con un mortero de piedra. Después de esos 2 días, entendí que podía vivir sin ella. Esa regla me ahorró miles de pesos al año, pero más importante, me enseñó a cuestionarme cada impulso de compra. El 10º truco fue el que finalmente me dio tranquilidad. En el cuaderno de doña Benedita estaba escrito de forma insistente: siempre hay una moneda bajo el colchón. Durante esos años duros, cuando ganaba poco o nada, yo ahorraba. No eran monedas grandes, era lo que sobraba después de comprar los alimentos más básicos. Una moneda aquí, 2 monedas allá. Las guardaba en una lata vieja escondida bajo mi cama. No para lujos, no para vacaciones, era mi fondo de emergencia. La primera vez que necesité ir al médico, extraje de esa lata. Cuando la tormenta dañó parte del techo, fue esa lata la que nos salvó. No fue mucho, quizás 3.000 pesos en un año, pero ese dinero representaba el colchón entre nosotros y la catástrofe. Eventualmente, cuando las circunstancias mejoraron ligeramente, ese fondo creció. Hoy, a los 65 años, tengo suficiente en esa lata para vivir 6 meses sin ganar nada. Ese dinero, ahorrado centavo a centavo, fue lo que me dio verdadera libertad. Los años pasaron. Mi hija creció, se fue de casa, ahora tiene su propio trabajo. Mi marido envejeció a mi lado y yo lo cuidé durante su última enfermedad, sin deudas, sin estrés del dinero, usando los remedios que guardaba en botellas de vidrio oscuro. Cuando murió, no tuve que pedir prestado para el funeral. El dinero estaba ahí, en la lata, reunido moneda a moneda.
Ahora tengo 65 años. Mi cuerpo muestra los años de trabajo duro. Mis manos están deformadas por los remedios y la cosecha. Pero mi mente está clara. Mi corazón está tranquilo. Veo a mi vecino, que sigue ganando 5.000 pesos mensuales, que sigue conduciendo un automóvil que cuesta lo que yo ganaría en 3 años. Lo veo en su ventana a las 3 de la mañana, incapaz de dormir. Veo sus medicamentos para la ansiedad en el cuarto de baño cuando voy a visitarlo. Veo su teléfono sonando constantemente, sus deudas multiplicándose. Y pienso en doña Benedita, que escribía en su cuaderno con una claridad absoluta: la verdadera libertad no viene de ganar más, viene de necesitar menos, y la única forma de necesitar menos es saber hacer más. Por eso estoy aquí, por eso abro el cuaderno de doña Benedita, sus páginas amarillas que casi se deshacen en mis manos, sus anotaciones que ahora entiendo con una profundidad que ella quiso transmitir. Porque ustedes que escuchan esto probablemente están viviendo como yo viví, avec miedo, con la sensación de que nunca es suficiente, con el dinero terminando siempre antes que el mes, con la certeza de que algo está mal, pero sin saber exactamente qué es. Yo no gano miles. Vivo con menos de 4.000 pesos mensuales, a veces menos. Pero no tengo miedo, no duermo mal. Mi casa, aunque pequeña, está pagada. Mis paredes contienen cientos de botellas de salsa, de conservas, de remedios. Mi huerto produce comida. Mi jabón casero sigue en la canasta del baño. Mi ropa, remendada invisible, sigue abrigándome. Y cada noche, bajo la luz del queroseno o de la vela que yo misma hice, abro el cuaderno de doña Benedita y recuerdo que nunca me faltó nada que realmente importara. El secreto no fue ganar más, fue aprender a vivir con lo que tenía. Fue comprender que la verdadera riqueza es el conocimiento, es la capacidad de hacer, de crear, de transformar lo que otros descartan en lo que te sostiene. Esa es la lección, esa es la libertad que quería compartir con ustedes hoy.